Una delegación de diputados venezolanos de la Comisión de Política Exterior llevaron a cabo una gira por Brasil en búsqueda de ayuda para solventar la crisis política, social y económica que atraviesa el país y también reactivar la inversión extranjera. El director de la Comisión, Luis Florido, y el diputado Williams Dávila fueron los encargados de viajar al país. Durante su visita sostuvieron reuniones con representantes de diferentes sectores que expresaron su solidaridad a los venezolanos. Es la primera vez en 17 años que opositores hacen presencia en la Cancillería brasileña. Recordemos que la gira tenía el fin de dar a conocer la situación de violación a los derechos humanos en Venezuela y la crisis social, política y económica que atraviesa el país. Por su parte, el dirigente nacional de Voluntad Popular, Carlos Vecchio, estuvo apoyando y acompañando esta gira. Y se pueda ver dónde carril. Para estos estudiantes, para estos pensionados. Y precisamente nos atiende Carlos Vecchio, dirigente nacional de Voluntad Popular, asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Muy buenas tardes, señor Vecchio, gracias por acompañarnos. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muy buenas tardes, Jesús. Un placer de estar contigo. Gracias a usted por atendernos, por regalarnos estos minutos. ¿El balance principal, la conclusión principal es positiva después de estar en Brasil? Totalmente, Jesús. Y ustedes lo anunciaban. Es la primera vez después de 17 años que somos recibidos por la Cancillería, en este caso de Brasil. Y eso muestra el interés de lo que está ocurriendo en Venezuela y sobre todo que perciben igual que toda la región que en Venezuela se está dando un cambio político irreversible. Así que yo creo que fue un paso importante la reunión con la Cancillería y por supuesto también tenemos que destacar el encuentro que tuvimos en el Parlamento de Brasil, tanto en la Cámara de Diputados como en la del Senado. En la Cámara de Diputados nuevamente manifestamos la petición de que el grupo que se conformó allí, de diputados que estuvieron en Venezuela, que es un grupo pues, de amigos de Venezuela, visitaran nuevamente nuestro país y así fue acordado y de manera que esto en los próximos días nosotros podemos saber cuál será la fecha que ellos van a poder estar nuevamente en Venezuela. Y en la Cámara del Senado tuvimos una audiencia pública en la Comisión de Política Exterior del Senado, donde explicamos la profunda crisis que tiene Venezuela y sobre todo se destacó y se reflejó el apoyo a una ley de amnistía que será aprobada por la Asamblea Nacional para la Liberación de los Presos Políticos. Toda la comisión dio el respaldo unánime en apoyar ese tipo de ley y van a solicitar a la plenaria del Senado un apoyo formal a esa iniciativa de nosotros de la ley de amnistía y si es aprobado llevar el exhorto a Dilma Rousseff para que también respalde ese proceso que estamos llevando nosotros para la liberación de los presos políticos en Venezuela. Qué importante eso que nos está usted comentando. Uno, lo de la ley de amnistía, ese respaldo que se podría dar y que cualquier persona del exterior, y más aún si es un partido político y si pudiera la presidenta Rousseff, pues sería muy importante para la ley de amnistía a los presos políticos en Venezuela. Y dos, le pregunto, ¿son conscientes los políticos brasileños de la situación, de la grave situación política, social y económica que atraviesa Venezuela en este momento? Totalmente, Jesús. Tanto el canciller así lo expresó, que están tanto pues, de la profunda crisis económica y social que está viviendo Venezuela y por supuesto el desequilibrio político que existe en este momento, donde hemos visto, y así lo hemos denunciado en esas instancias, la utilización del Tribunal Supremo de Justicia para parar la iniciativa de la Asamblea Nacional de manera ilegal, porque es un Tribunal Supremo que depende, en este caso, de Nicolás Maduro y ha sido utilizado para frenar esta nueva Asamblea Nacional y así desconocer la voluntad popular. Están al tanto de eso y destaco que en este proceso de ley de amnistía es tanta la claridad que se tiene, Jesús, que uno de los senadores que estaban allí, el presidente de esa comisión, el senador Núñez y el senador Serra, que fue candidato presidencial, ellos dijeron que en Brasil se dictó una ley en el año 79 que permitió, una ley de amnistía que permitió el retorno de ellos, porque ellos estaban en el exilio y pudieron regresar a Venezuela, a su país, perdón, a Brasil en este caso, y fue el inicio del reencuentro de los brasileños y también el primer paso para dar cabida nuevamente a la democracia. Yo les decía a esos senadores que lo que ellos habían vivido 40 años lo estaba viviendo yo en este momento, que estoy en el exilio, pero lo dramático era que en pleno siglo XXI teníamos un gobierno que se había instalado en Venezuela que perseguía políticamente
y que eso era lo peligroso de lo que estaba pasando en la región. Y por eso, por unanimidad, los brasileños, los senadores, ahí respaldaron esta iniciativa de la ley de amnistía porque saben lo que significa, que es lo que nosotros buscamos, que es el reencuentro de los venezolanos y que sea el primer paso para que nosotros podamos restablecer la democracia en nuestro país. ¿Usted cree, Carlos, que Brasil puede ayudar de alguna manera, tiene cómo hacerlo para solventar y ayudar un poco el tema político, social, económico de Venezuela? ¿Hay alguna manera directa, clara, que ustedes puedan expresarle al gobierno brasileño para que se pueda agilizar esa ayuda? Claro, sin duda. Fíjate que cuando hablamos de democracia, derechos humanos, ahí no hay frontera, no hay ideología, no hay nacionalidad, y por eso es importante el rol de Brasil. Nadie duda de que Brasil pues, es uno de los líderes o de los países líderes en Sudamérica. El tamaño de su economía, el rol que juegan en la región es fundamental. Y en este tipo de procesos de democracia y derechos humanos, pues ellos tienen que levantar la voz más firme. Y eso fue lo que le planteamos, que tienen que hablar mucho más claro y más firme en la región y que nosotros podamos contener o tener la ayuda de Brasil para acompañar el proceso venezolano. Y lo destacamos en varias instancias, no solo con el respaldo del Parlamento de Brasil, con lo que ellos se han comprometido de visitar y de respaldar la ley de amnistía, sino también haciendo el exhorto al Ejecutivo, pero también levantando su voz en los organismos internacionales de los cuales forma parte Brasil, y ahí me estoy refiriendo a la OEA, a Mercosur y también a UNASUR, que todos estos organismos tienen cláusulas democráticas y que en Venezuela se están violando, se están dejando a un lado esas cláusulas democráticas y que ellos deben persuadir a Brasil para que en esos organismos ellos levanten la voz a favor de la democracia y los derechos humanos y contribuyan de esta manera para que nosotros tengamos una construcción de una salida de la crisis en Venezuela por un mecanismo constitucional y sobre todo donde podamos restablecer la convivencia democrática. Así que Brasil tiene un rol estelar en este momento y eso se lo dejamos saber. Carlos, lo invito, no se vaya, por favor, para que revisemos una situación que pasó el día de hoy en Venezuela y ya regreso con usted para conocer una reacción a lo sucedido el día de hoy. La crisis que afecta a varios sectores en el país afecta gravemente el sector salud, usted lo conoce muy bien. Hoy se presentó una manifestación de la que hacían parte diputados de la oposición, representantes del gremio farmacéutico, médicos, enfermeras, estudiantes de medicina, que acusaron al Ejecutivo de ser indolente ante las necesidades del sector. Veamos. En Venezuela hay una situación muy grave a nivel de los medicamentos y es una situación que está a nivel de crisis humanitaria en salud. Esto afecta gravemente a las universidades ya que es un centro de formación y los jóvenes no tienen insumos, no tienen reactivos, no tienen los implementos necesarios para formarse en la universidad. Yo soy secretaria de Asuntos Internacionales y desde la Federación estamos apoyando a todos los gremios de la salud. ¿Por qué? Porque lo vivimos diariamente en la universidad, como hay muchos estudiantes que ya no pueden hacer sus prácticas, como profesores pasaron de prácticas a hacerlas demostrativas porque no tienen simplemente ni reactivos, ni insumos, no tienen guantes, no tienen gasas. En los hospitales hay un nivel de insalubridad, no hay ni siquiera aire acondicionado, hay sitios que se están los médicos muriendo de calor, hay situaciones donde los médicos no tienen ni siquiera guantes para cumplir las condiciones mínimas de higiene en los centros de salud. Para la Universidad Venezolana, sobre todo aquellas que están dedicadas a la producción científica en el área de la salud, han visto sus actividades sumamente recortadas. Hemos visto laboratorios que están cerrados, dedicados en otros tiempos a la investigación de enfermedades como pudiera ser el Zika, el chikungunya, la malaria, la lepra, investigaciones que salieron de nuestra casa de estudio para beneficio de todos los venezolanos que hoy están cerrados. Tenemos clases de anatomía donde ya los estudiantes no pueden hacer las prácticas con los cuerpos para poder aprender todo lo que es su disciplina, sino que han pasado a las láminas y a los videobin, y esos son los médicos que se están graduando hoy en Venezuela, en la Universidad Central y en todas las demás universidades del país. Quiero decirle a todos los venezolanos y a los demócratas del mundo que lo que estamos presenciando en Venezuela es una nación consciente de lo que es esta responsabilidad histórica y nuestra obligación moral. Tenemos y vamos a enfrentar y derrotar una dictadura que se propuso crear una crisis humanitaria que tiene su cara más cruel en el drama de salud que hoy está generando una hemorragia en la sociedad venezolana. Pero yo hoy quiero felicitar a los profesores y estudiantes y trabajadores de la gran Universidad Central de Venezuela. Esta institución que una vez más eleva su voz con coraje y conciencia histórica
y que ilumina y se suma a la lucha para exigir la urgencia del cambio hoy por la vía constitucional expedita que significa la renuncia de Nicolás Maduro. Carlos Vecchio, dirigente nacional de Voluntad Popular, asesor de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Cuál es la salida? Y tiene que ser una salida rápida, una salida eficaz para el tema de la salud que agobia a miles de venezolanos. Bueno, la justificación para buscar una salida constitucional a la crisis que tiene Venezuela en todas sus dimensiones, porque la expresión de la salud es muy delicada. Ahí veíamos el rostro del lado de los profesores, pero hay que verlo también del lado de los pacientes o del venezolano común, donde hoy, por falta de medicamentos sencillos, están muriendo los venezolanos. No solo por cáncer solamente, sino también problemas de hipertensión o incluso problemas tan sencillos como el Zika. Así que el drama que está viviendo Venezuela hoy pasa por la salud, pero también pasa por los alimentos, pasa por la violencia, porque nos hemos convertido en uno de los países más violentos, y también desde el punto de vista económico, donde no hay futuro, con una inflación que cerró en 200% aproximadamente el año pasado, pero se proyecta en 700%. Entonces tenemos una profunda crisis económica, política y social, y por supuesto aquí destacamos el drama humanitario que significa la ausencia de medicina. Para poder solucionar esa crisis, Jesús, no hay manera sino sustituyendo al actual gobierno por un mecanismo constitucional y por supuesto que sea expedito, porque la crisis cada día que pasa se acelera, y quien termina plagando los platos rotos de este desastre en el cual está viviendo Venezuela, que es su peor crisis en su historia republicana, es la gente. Y por eso nosotros compartimos desde la Mesa de la Unidad que tengamos esa idea común entre todos para impulsar ese cambio en el año 2016 y que Venezuela, y hay que decirlo así, pueda tener un nuevo presidente este año. Carlos Vecchio, dirigente nacional de Voluntad Popular, mil gracias por estar con nosotros, con la teleaudiencia de la tarde de NTN 24. Muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes, gracias Jesús, un fuerte abrazo. Muy amable.